Vamos a tener unas consideraciones iniciales sobre el teorema de Tales, y es básicamente la relación que se establece entre los elementos que se tienen presentes en una figura como esta. Lo primero es saber que estas rectas que están acá tienen que tener una condición de que deben de ser paralelas. Si no fueran paralelas, entonces no podemos establecer relaciones entre los siguientes elementos, entre estos lados, bueno, segmentos que se tienen por acá, por ejemplo este que tiene un valor de A, o este que tiene un valor de B, y por otra parte este que tiene un valor de C y este que tiene un valor de D. Las relaciones que se establecen entre ellos son diferentes. Puede ser esta, A sobre B tiene que ser igual a C sobre D. Esa es una de las relaciones que se puede establecer. Otra relación que se podría establecer es en este orden hacia acá, es decir, que A concuerda, se relaciona, está sobre C, y eso va a ser igual a B sobre D. Esa es otra relación. O en algunos casos podría ser también así, que este segmento que estamos señalando por acá con A está relacionándose con todo el segmento desde aquí hasta aquí abajo, es decir, con la suma de los dos elementos. Pero tenemos que tener algo muy claro: lo que se hace de un lado del igual tiene que hacerse del otro lado. Entonces, por ejemplo, si nosotros pusimos en la parte de arriba de esa fracción este primer elemento y en la parte de abajo la suma de los dos, en el otro lado también tiene que ser en el mismo orden, es decir, este segmento de arriba tiene que ir aquí en la parte de arriba y en la parte de abajo tiene que ir la suma de los dos segmentos, es decir, C más D. Pero veámoslo más claro en un ejemplo. Por ejemplo, este caso de acá. En este caso de acá, nosotros tenemos que este segmento mide X y por otro lado este segmento mide 10. Y en esta parte, en este lado, este segmento mide 2 y este mide 4. Teniendo el siguiente supuesto, de que estas tres rectas que estoy señalando por acá son rectas paralelas. Si no fueran paralelas no se puede hacer lo que vamos a establecer por acá. Y bueno, resolvamos. Vamos a poner entonces en una fracción este segmento que está señalado con X y en la parte de abajo el segmento que está abajo, 10. Pero ese mismo orden, es decir, el de arriba de la fracción y el de abajo en el denominador, tiene que hacerse del otro lado. Es decir, tenemos que poner en la parte de arriba de esa fracción el 2, que es el segmento que está aquí en la parte de arriba, y el segmento que está en la parte de abajo tiene que ir en el denominador de la fracción. Y el procedimiento es el siguiente: este 10 vamos a quitarlo de aquí y lo vamos a pasar aquí a la par del 2, pero cuando lo ponemos a la par del 2 vamos a ponerlo en multiplicación, es decir, nos quedaría de esta forma: 2 por 10 entre 4, y se hace primero la operación que corresponde a la parte de arriba, es decir, 2 por 10, eso nos da 20, y ya ese 20 se divide entre 4. 20 entre 4 me da 5, entonces quiere decir que el valor de la X es 5. Otra forma es también hacerlo directo, es decir, 2 por 10 dividido entre 4, se puede hacer así de una vez: 2 por 10, 20, entre 4 da 5. Vamos con un segundo ejemplo también, que en este segundo ejemplo también tenemos una figurita parecida y vamos a seguir las mismas reglas, pero también la podemos variar como establecíamos en las consideraciones iniciales, es decir, vamos a hacer una comparación en este orden. Entonces, por ejemplo, yo establezco una relación entre X y 4 en forma de una fracción, pero si estoy haciéndolo de izquierda a derecha, también tengo que hacerlo con los elementos de abajo de izquierda a derecha, es decir, 3 sobre 6. No puedo hacer, por ejemplo, X sobre 4 y después 6 sobre 3, porque ahí lo haríamos en diferente orden. Y el resto del trabajo es igual, es decir, este numerito que está acá, que está dividiendo, va a pasar aquí a multiplicar, y entonces nos quedaría de la siguiente forma: X es igual a 3
por 4 dividido entre 6. Se puede hacer directo. 3 por 4, 12 dividido entre 6. Eso nos daría 2. Y un tercer ejemplo tiene que ver también con algo similar. Entonces veamos. Vamos a hacer el mismo orden que establecíamos en el primer ejemplo. Es decir, este hacia abajo, pero este también. Esos órdenes no pueden cambiar. Entonces yo hago lo siguiente. Yo digo x se relaciona con 6 en forma de una fracción. Y del lado derecho de la figura, la misma situación. Es decir, el 3 se relaciona con el 4. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que este 6 lo vamos a tomar, lo vamos a quitar de ahí y lo vamos a poner a la par del 3. Pero lo vamos a poner en forma de multiplicación. Entonces quedaría así. X es igual a 3 por 6 dividido entre 4. 3 por 6 es 18 entre 4. Y podríamos hacer la división perfectamente o hacer una simplificación. Si hacemos una simplificación, esto nos daría 9 y esto 2. Entonces al final nos quedaría 9 medios. Si hacemos una división directa, 9 dividido entre 2 o 18 dividido entre 4, entonces nos daría, en términos de decimales, nos daría 4,5. Cualquiera de las dos formas que se ejecute está correcto. Generalmente se podría dejar en términos de una fracción. Con solo la simplificación es correcto.